bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues vamos a continuar con este curso de teología fundamental. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre la naturaleza de los dogmas, qué son los dogmas, y también sobre si los dogmas cambian con el tiempo o se crece en el conocimiento de las verdades dogmáticas, o qué ocurre con esto. Lo primero es, ¿qué es un dogma? Cuando estamos hablando de dogmas, ¿qué entendemos por dogma? Porque dogma puede tener varios sentidos. Bien como una opinión firme, bien puede ser un decreto, una ley que hay que obedecer. De una manera ya más propia, las verdades cristianas en su conjunto. Pero en sentido estricto, cuando hablamos de dogma, o sea, el sentido más propio, es el de verdad, de fe católica que ha sido revelada por Dios. Es decir, una verdad que tenemos que creer sí o sí, porque es algo que el mismo Dios nos ha querido enseñar a través de la revelación. Y como es algo que viene directamente de Dios a través de su Iglesia, no podemos no creer, porque estaríamos dejando a Dios por mentiroso. Entonces, una cosa es el dogma, que es esa verdad de fe católica divinamente revelada, y otra es la fórmula dogmática, es decir, cómo se expresa esa verdad, cómo queda definido por la Iglesia esa verdad revelada. Son dos cosas distintas. Una cosa es el dogma, que es la verdad que se cree, y otra cosa es la fórmula dogmática, que es esa expresión que la Iglesia ha consagrado como la mejor manera de expresar esa verdad. ¿Qué es lo que ocurre con los dogmas? Pues que su misma existencia, su misma naturaleza, ha sido puesta en duda. De tal manera que se pretende que el valor de los dogmas quede relativizado, quede o anulado en la práctica. Entonces, ¿quiénes son los grandes enemigos del dogma así entendido como verdad de fe divinamente revelada? Los modernistas, nuestros amigos los modernistas. Porque el modernismo, llamado el modernismo, como bien saben, por San Pío X en la encíclica Pascendi, el modernismo es la madre de todas las herejías. El modernismo sostiene en dos grandes corrientes que realmente los dogmas no transmiten una verdad inmutable, sino que van a ir variando a lo largo del tiempo conforme el sentir religioso vaya cambiando. Esto es así porque los modernistas parten de una base filosófica totalmente equivocada y errónea. Y bueno, ellos, el modernismo y en realidad la gran mayoría de la filosofía moderna es así.
porque la filosofía moderna, bien en una corriente más bien racionalista o bien en la empirista, le explico un poco qué quiere decir eso, desconfía, no cree que la mente humana, que el entendimiento humano pueda alcanzar la verdad de las cosas. Entonces, como la filosofía moderna viene en cualquiera de esas dos corrientes, es profundamente antirrealista, no cree, desconfía en que la mente, el entendimiento humano pueda alcanzar la verdad de las cosas. Si partimos de ahí, de que no podemos conocer la verdad de las cosas, la consecuencia lógica es que tampoco podemos conocer a Dios, ni por la razón ni por la fe. No podemos tener un verdadero conocimiento de Dios. Si no podemos conocer ni siquiera las cosas de este mundo materiales, que es lo que llegan a decir en las corrientes de filosofía moderna, aunque esto ya es muy antiguo, porque al final es remontarse a los antiguos sofistas griegos. Si decimos eso, entonces mucho menos podremos decir que conocemos a Dios. Y por lo tanto, quien parte de esa base filosófica errónea, sí o sí va a decir que los dogmas, que la religión no es algo verdadero, no nos transmiten verdades sobre Dios, sino que va a ser algo cambiante, que va a ser algo dependiente del sujeto, el sentimiento religioso o lo que sea. Esa es la base filosófica del modernismo y del hecho de la modernidad, de la posmodernidad de la época en la que vivimos. Esa es la base. No conocemos la verdad. Es imposible conocer la verdad. Y eso, llevado a la teología, lleva al modernismo sí o sí. De tal manera que los dogmas vendrían a ser simplemente pues expresiones que pueden convenir más o menos al sentir religioso del momento, y por eso tienen que ir evolucionando. Los modernistas van a decir que los dogmas tienen una perpetua evolución. Además, esto también es típico del pensamiento postmoderno, del pensamiento que no cree en el poder del entendimiento humano para entender la realidad, y es fijarse en el cambio. El cambio es lo importante. Para ellos, la esencia de la realidad, como no la captan, como no captan lo permanente, que es lo verdaderamente importante, sobre todo Dios, que no puede cambiar porque es el ser perfecto por esencia, entonces lo que conocemos es el cambio, solo el cambio, que es lo que nuestros sentidos llegan a ver, que las cosas cambian. Y por eso los modernistas todo el peso lo ponen en el cambio. Incluso llegan a decir que Dios cambia, Dios es cambio. Por lo tanto, eso equivale a decir que Dios es lo que nosotros entendemos por creación. Confunden a Dios con lo creado. Entonces, ¿qué corrientes tenemos dentro del modernismo que niegan la veracidad de los dogmas? Prácticamente dos. Los simbolistas, que vienen a decir los dogmas son solo símbolos que ha creado el hombre para referirse a lo que el hombre entiende que tiene que ser Dios, y por lo tanto, como son meros símbolos, van cambiando con las ideas religiosas. O bien los pragmáticos, que vienen a ser muy parecidos, solo que entienden el dogma, de nuevo, no como una verdad, sino como algo que nos da la norma para actuar en un sentido religioso. Ahora pongo el ejemplo. Según esta corriente pragmática, los dogmas vienen a ser en sentido negativo lo que la Iglesia prohíbe decir. Por ejemplo, el dogma de la transustanciación, es decir, que en la Santa Misa el cuerpo, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre del Señor
y nuestro Señor Jesucristo está no solo de manera simbólica, sino verdadera y sustancialmente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, ¿no? Entonces, un pragmático modernista va a decir, bien, eso significa que en sentido negativo la Iglesia prohíbe decir que Jesús, nuestro Señor, está ahí solo como un símbolo. Eso no se puede decir, porque la Iglesia lo ha prohibido en el dogma. Pero en sentido positivo, es decir, afirmando, según el modernista pragmático, no quiere decir que realmente está ahí el Señor, sino que nosotros tenemos que comportarnos como si estuviera ahí. Pero realmente, realmente no está. Pero nosotros, porque la Iglesia lo ha dicho, tenemos que comportarnos como si estuviera ahí nuestro Señor. Eso es lo que diría un modernista práctico. Es decir, en la práctica está negando que el Señor esté ahí. Lo está negando, porque simplemente es un modo de obrar. Para ellos es una actuación. Para los modernistas pragmáticos, el dogma es simplemente una manera de actuación, una regla de obrar, pero no hay una verdad detrás. Entonces, obviamente todo esto es erróneo, lo estamos viendo para ver cómo entiende el modernismo los dogmas, y eso también nos ayuda a entender también muchas cosas que están pasando. ¿Cuál es la tesis católica? Pues que los dogmas son verdad, son verdades que además deben ser creídas y son expresadas. Las fórmulas dogmáticas expresan la verdad revelada por Dios, lo que Dios nos ha querido comunicar por la Sagrada Escritura y por la Sagrada Tradición, tal y como es en sí mismo. Aunque también en las fórmulas dogmáticas hay que hacer cierta distinción, porque hay verdades que se expresan de manera unívoca, ahora vamos a ver qué quiere decir eso, otras que son en sentido metafórico y otras en sentido análogo. ¿Qué significa que hay verdades que se creen unívocamente? Significa que entendemos esa verdad de fe al pie de la letra, sin ningún tipo de metáfora, sino que es tal cual. Por ejemplo, el Señor murió en la cruz. Ahí no hay más. O sea, cuando dice en el credo que murió y fue sepultado, nosotros creemos literalmente que nuestro Señor murió y fue sepultado. Pero cuando dice en el credo está sentado a la derecha del Padre, eso no lo entendemos literalmente. No quiere decir que nuestro Señor esté tal cual, literalmente sentado en un trono al lado del Padre, sino que eso es una metáfora para expresar que la humanidad de Cristo está glorificada al lado del Padre. Que la humanidad de Cristo está glorificada, una manera de decirlo. Pero vamos a encontrar su nivel de importancia, ¿no? Como comparado. Es claro, exactamente, por eso. Pero es una manera metafórica, es decir, murió, literalmente murió, pero está sentado a la derecha del Padre, no lo entendemos literalmente de que está en un trono siempre allí sentado. Entendemos la diferencia. Es verdad de fe, pero se entiende en un sentido metafórico. Y por último, se entiende en modo analógico, que ahora voy a explicar lo que quiere decir. La analogía es un concepto que en filosofía hay que tener clarísimo. La analogía significa que algo se predica, se dice de dos cosas en cierto modo de la misma forma, pero en cierto modo en un sentido distinto. Me explico. Cuando decimos Dios es Padre, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, Dios mismo ha elegido el revelarse como Padre, Padre-Hijo, la relación Padre-Hijo, para describir cómo es su vida trinitaria. ¿Por qué? Porque los padres humanos
engendran a sus hijos. Los hijos provienen de sus padres. Y entonces, Él revelándose como Padre y a Jesús como Hijo está diciéndonos que el Hijo procede del Padre. Lo que pasa es que es, por supuesto, verdadero Padre y el Hijo es verdadero Hijo, pero no es Padre del Hijo como son los padres humanos de los hijos humanos. Eso es la analogía. La analogía significa que se dice en cierto modo igual, es decir, el Padre es Padre del Hijo, porque engendra al Hijo, porque lo engendra desde toda la eternidad, y entonces nosotros tenemos el concepto de Padre e Hijo humano y entendemos esa verdad teniendo el concepto de Padre y de Hijo, pero al mismo tiempo tampoco es igual, porque la generación del Padre y el Hijo no es como la nuestra, sino es una generación puramente espiritual. El Hijo es de la misma sustancia que el Padre y es eterno. Los padres humanos no engendran hacia sus hijos. El Hijo es otra sustancia, otro ser humano distinto de su Padre, y la generación no es puramente espiritual, sino es carnal. Y no es desde toda la eternidad, es en el tiempo. Pero el concepto de paternidad, filiación, por el cual Dios se nos ha revelado, nos hace entender a través de un concepto humano cómo es la relación de padre e hijo. No sé si queda claro. Eso es la analogía. Entonces hay verdades que se expresan de manera analógica en el dogma, y esta es una de ellas: el Padre y el Hijo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues el Padre y el Hijo, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, esos términos de paternidad, filiación se entienden en sentido analógico. No entendemos igual la paternidad de Dios que la paternidad humana, pero sí hay una similitud que nos permite con verdad hablar de la paternidad de Dios. Bien, espero que se haya entendido. En resumen, que los dogmas son verdad. Bien se tengan que entender en sentido literal, bien en sentido metafórico o bien en sentido analógico, pero expresan una verdad, que es tal cual. ¿Cómo se prueba que esto es así? Por la Sagrada Escritura. Ante todo, tenemos, porque dice el Señor: id al mundo entero y predicad el Evangelio, quien crea y se bautice se salvará, y quien no quiera creer se condenará. Es decir, el Señor con ese mandato de ir a predicar está diciendo: hay unas verdades que hay que creer para salvarse. Hay que creer lo que ha revelado Dios para salvarse. No tendría sentido que Dios exigiera la predicación, que nuestro Señor exigiera la predicación del Evangelio, que exigiera también que se creyera en esa predicación y que se bautizaran para salvarse. De tal manera que si uno no quiere creer se condene. Sería absurdo que el Señor estuviera pidiendo la predicación de meros símbolos, de meras palabras vacías, y si yo no quiero creer meras palabras vacías me condene. No tiene ningún sentido. Por eso es una prueba de Escritura para dar a entender que efectivamente se está exigiendo el asentimiento de la voluntad y del entendimiento a verdades reveladas. Y también San Pablo en sus cartas habla de que hay que creer en la resurrección. Al respecto de lo que está hablando de las distintas posturas que hay en todo ese tema, yo siempre he pensado, yo en lo personal me niego a creer en un Dios así como creer mucho así lejano, intangible, que no se deja conocer, pues ¿cómo podrías amar o cómo podrías conocer algo, cómo podrías exigirte tanto? Pues no, o sea, dices, pues no tenía toda la prueba de salvación, no tiene que ser verdad, porque si no sería ello. De todas maneras, que no fuera claramente quién es, lo que pide todo. Sí, yo creo que es mejor dejar las observaciones para el final de la charla, luego, porque si no se interrumpe y se queda el micrófono. Bueno, entonces por la Sagrada Escritura, por esa razón. Por tradición,
porque los padres enseñan, los padres de la Iglesia lo enseñan claramente, hay ciertos dogmas que hay que creer. Por otro lado, las condenas de la Iglesia a los herejes, si Dios se ha, si la Iglesia se ha tomado tanta molestia en condenar herejías, es porque esas herejías perturban, ponen en peligro la fe de la gente y por lo tanto la posibilidad de salvarse. Y por eso la Iglesia ha sido guardiana del depósito de la fe y ha condenado las herejías. Y otra prueba de tradición, porque en la Iglesia también se ha tomado muy en serio la definición de las verdades dogmáticas, las fórmulas dogmáticas. Ejemplo claro, muy claro, el término consustancial del credo, consustancial, el Hijo es consustancial al Padre, de la misma sustancia. En griego, el homoousios, en torno a ese homoousios corrió sangre, corrió ríos de tinta, porque surge en el contexto de la herejía arriana que negaba la divinidad del Hijo, que negaba la divinidad de Jesús. Y hasta que ese término se fija en el Concilio de Nicea, hubo mucha historia detrás, porque había muchas peleas, porque había un montón de obispos que eran arrianos o medio arrianos y no podían ver el homoousios, el de la misma sustancia, y proponían para hacer una fórmula de compromiso algo que es casi igual, homoousios, cambia una letra, pero ya no es lo mismo. Ya decían que era parecido, semejante, algo parecido al Padre, pero al final la Iglesia definió homoousios, de la misma sustancia. Con una letra corrieron muchos ríos de tinta. Y es por eso, porque la Iglesia tenía un gran interés en dejar claro una verdad de fe importantísima, y es que el Hijo es igual de Dios que el Padre. Y para definir eso con exactitud, la Iglesia ha tomado términos filosóficos de la filosofía perenne, de la filosofía aristotélica y platónica, para fijar sin ningún lugar a dudas qué se está queriendo decir. Y por eso en teología pues, se usan términos que tienen ya muchos siglos, pero todo el mundo tiene claro lo que significa y no se cambian. Las fórmulas dogmáticas no se cambian, entre otras cosas, porque si queremos expresar una verdad de fe con otra fórmula distinta, corremos el riesgo muy grave de acabar diciendo otra cosa distinta de lo que la Iglesia ha dicho siempre. Por eso, en los primeros siglos, sobre todo, se tomaron términos como persona, sustancia, naturaleza, una serie de términos filosóficos con un sentido muy claro, para así definir la verdad de una manera que no hubiera lugar a dudas. Y eso es prueba a su vez de que la Iglesia siempre ha sostenido que los dogmas expresan verdades. Si simplemente fueran signos, símbolos o formas de actuación, estaríamos diciendo, no haría falta tanta historia, ni tanto preocuparse por si es homoousios o es homoousios o qué es. Cuando haya habido a lo largo de la historia esas preocupaciones, porque está claro que la Iglesia tiene claro que eso, que ella es guardiana de la verdad y la tiene que exponer de la manera más clara. Además, la razón teológica, bueno, el simbolismo y el pragmatismo fueron condenados, el lamentabili y pascendi, y la razón teológica pues nos da a entender como lo que decía al principio, que estas visiones del modernismo de los dogmas parten de una falsa filosofía y además caen en una gran incoherencia, porque el modernista se dice cristiano, se dice católico, pero pretende sostener una serie de valores
cristianos éticos, pero quitándole la base, quitándole el fundamento. Y obviamente, cuando tú quitas el cimiento a la casa se cae. Y en eso caen los modernistas. Niego la verdad de las cosas reveladas, pero yo quiero sostener una ética así de corte cristiano. Pero si está quitando la revelación, al final eso se va a caer, porque no tienen que sustentarse. Es una incoherencia. Bien, eso en cuanto a la naturaleza. Incremento de los dogmas crecen o no crecen. Las verdades reveladas, la revelación aumenta con el tiempo o no aumenta. Pues en esto hay que distinguir dos épocas. Hay una primera época que va desde nuestros primeros padres, Adán, hasta la era apostólica, hasta la muerte del último apóstol, que es San Juan. Entonces, esa primera etapa, la revelación pública, es decir, la revelación que hace Dios públicamente y que ha de ser de obligado asentimiento de la voluntad, con la fe y del entendimiento, en esa época sí crecen las verdades reveladas. Tanto en cantidad, verdades nuevas, como cualitativamente, es decir, profundizar en nuevas verdades que se hacían más claras. Entonces, cuando Adán es creado, pues a Adán Dios le revela que él existe, obviamente, le revela que él es el autor de todo lo creado, del orden natural y sobrenatural, y su plan de salvación así en general. Luego se da la caída y de Adán a Moisés, es decir, todo ese tiempo Dios va anunciando, o sea, ya a Adán se le dice que hay un plan de salvación, pero a los patriarcas se le va haciendo la promesa de un redentor de manera oscura, y además va a haber como prescribiendo una serie de ritos que el Señor manda para que se preserve la fe del único Dios y para ir anunciando, prefigurando en cierto modo los misterios que más adelante se iban a hacer más claros. Luego llegan a Moisés, los profetas, y hay más revelaciones acerca de Dios, de sus atributos, de los atributos divinos, y se va aclarando más aún la figura del Redentor y de que va a haber un reino del Mesías. Y por último llega nuestro Señor Jesucristo y completa esa revelación, y lo completa fundamentalmente con las grandes verdades de la fe católica, que son la Trinidad y la Encarnación. Es decir, hasta ese momento había quedado claro que solo hay un Dios, solo hay un Dios. Ya se había insinuado en ciertos aspectos del Antiguo Testamento que hay un Hijo, que la sabiduría de Dios es presentada como Dios, pero simplemente es una insinuación, y con el Señor queda claro, con nuestro Señor Jesucristo, que en Dios, siendo un solo Dios, hay tres personas. Y el plan de redención se concreta en la encarnación. El Verbo se hace carne, se hace hombre. Y el Espíritu Santo nos santifica. Entonces, todo este proceso de crecimiento en verdades, al final es hacer más claro, más explícito, lo que se le revela a Adán, que es cómo es el ser de Dios y su plan de salvación. Eso es la revelación al final. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y su plan de salvación respecto a nosotros. Toda la revelación gira entre nuestras dos cosas. A lo largo de todos esos siglos, desde Adán hasta el día en que muere el último apóstol, la revelación pública está abierta.
y hay nuevas verdades y se profundizan las verdades que ya se saben. Pero en el momento en que acaba la era apostólica ya no hay más revelaciones públicas. Se cerró. Es decir, dice San Juan de la Cruz que una vez que Dios Padre habló a través de su verbo, nuestro Señor, desde que se hizo carne, se ha quedado mudo. Es decir, ya está todo dicho. Ya no es necesaria más revelación pública, ya sabemos todo lo que tenemos que saber para salvarnos. Y por lo tanto ya no va a haber verdades nuevas. Pero eso no significa, ahora lo vamos a ver, que no se pueda profundizar, y la Iglesia así lo ha hecho, en la revelación pública que ya tenemos. Ya después explicamos cómo. Entonces, acabamos de decir, la revelación pública termina con la muerte del último apóstol, por lo tanto, ya no hay nuevas revelaciones públicas, no hay ningún plan de salvación nuevo, ya está hecho. Y eso se ve por la Escritura, por ejemplo, en la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos se compara la antigua alianza, las antiguas alianzas, porque hay varias alianzas en el Antiguo Testamento, realmente, de Dios con el hombre, y eso era lo imperfecto. Eso es imperfecto. En cambio, la nueva alianza es perfecta y está acabada. Ya hay un sacerdote que es el sacerdote eterno para siempre y no va a haber nuevo sacerdocio, no va a haber nueva alianza, no va a haber más revelación. Si hubiera una nueva alianza, el sacerdocio cambiaría, pero no va a haber nueva alianza. El sacerdocio de Cristo es ya eterno. Y además, los apóstoles son presentados en la Sagrada Escritura como los guardianes de lo que han recibido, de tal manera que ya no hay más inventos, ya no hay nada nuevo. No son alguien que se inventa algo nuevo, sino que reciben lo que el Espíritu Santo les ha dicho. Cuando les dice el Señor, el Espíritu Santo os dirá toda la verdad, que está diciendo que a los apóstoles se les completará toda la revelación a ellos, y por eso, por la muerte del último apóstol, ellos que tuvieron ese carisma especial del Espíritu Santo, acaba la revelación pública. En la tradición, también los santos padres tienen clarísimo que ya no hay nada que añadir a la doctrina de los apóstoles, y así lo dicen San Clemente Romano, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, San Ireneo. Aparte, la Iglesia, cuando ha habido que condenar herejías o responder a herejes, no se han puesto a buscar doctrinas nuevas, a buscar nuevas revelaciones, sino se ha limitado siempre la Iglesia a acudir a la doctrina apostólica, a lo que ya está revelado, investigándolo para tratar allá una mejor comprensión, pero no buscando nuevas revelaciones. Y por último, el Vaticano I lo define tal cual: el Espíritu Santo se da a los apóstoles no para crear nueva doctrina, para inventarse doctrinas nuevas, sino para exponer y guardar fielmente el depósito de la fe que les fue entregado. Progreso del dogma. Y con esto del progreso terminamos. Respecto al progreso del dogma, si el dogma progresa o no progresa, tenemos varios errores posibles. Uno es el de los primeros protestantes, que negaban que hubiera posibilidad de hacer ningún progreso. Y otros que eran racionalistas, es decir, aquellos, el racionalismo en definitiva, también separan el conocimiento de la realidad creada del entendimiento, y para ellos la verdad es lo que está en la mente independientemente de las cosas sensibles, así dicho muy rápidamente de manera muy elemental. Para el semirracionalismo, los semirracionalistas venían a decir que la razón humana, las ciencias humanas,
iban a poder encontrar en los dogmas de la Iglesia nuevos sentidos distintos a los que había encontrado la Iglesia. Pero claro, eso es poner a la razón por encima de la fe, quitar a la Iglesia el papel que le corresponde como la que enseña la doctrina, y es falso en definitiva. ¿Cómo es el progreso dogmático? Pues el progreso de los dogmas no es atribuir a los dogmas un sentido distinto a lo que la Iglesia ya ha definido, sino que es simplemente que aquello que está en la revelación se comprende mejor y se expresa de una manera más clara. Ya está. Pero la comprensión de la verdad revelada solo se puede entender dentro de la misma doctrina siempre, y en el mismo sentido que se ha entendido siempre. No se puede salir de ahí, porque entonces estaríamos adulterando la revelación. En la fuente de la revelación hay verdades que están muy explícitamente reveladas y hay otras que están de una manera más oscura y más implícita. Entonces, como no todo está expuesto de manera clara y explícita, la Iglesia a lo largo de los siglos ha podido, investigando, también por supuesto asistida por el Espíritu Santo, ha podido ir creciendo en la comprensión de los dogmas. Y lo ha hecho fundamentalmente de dos maneras. Bien porque hay dogmas que de suyo están revelados expresamente, pero en modo ciertamente un tanto oscuro. Ejemplo claro, que Dios es Padre y que el Espíritu Santo está dicho tal cual en el Evangelio, cuando dice el Señor, como la frase que decíamos antes, además no solo ir y bautizar en nombre del Padre y del Espíritu Santo, sino él continuamente habla del Padre como alguien del que es igual, él procede del Padre, él existe desde siempre. Todas estas cosas están diciendo que Dios es Padre y que es Espíritu Santo. Pero eso que en un principio ya desde siempre se ha sostenido así en la Iglesia, luego se expresó de una manera más explícita y más clara. Por ejemplo, como decía antes, ya se dice en las siguientes fórmulas que el Hijo es consustancial al Padre, o que el Espíritu Santo merece la misma, procede del Padre y del Hijo y merece la misma adoración y gloria, como rezamos en el credo. Eso no sale tal cual en la Sagrada Escritura, no sale tal cual, pero la Iglesia, por medio de la investigación teológica y asistida por el Espíritu Santo, ha formulado esa verdad de la Trinidad de una manera más clara y explícita de lo que en la revelación tal cual aparece, sin alterar en nada la verdad revelada. Eso es una de las posibilidades. La otra, se explicitan cosas de la verdad revelada que están implícitas y que se creen de manera oscura, pero con la razón iluminada por la fe se llega a entender que tiene que ser así. Por ejemplo, en Cristo hay dos voluntades. Eso tal cual no aparece tampoco en la revelación. El Señor no dice nunca, pues yo tengo dos voluntades, una divina y una humana. No. Pero si es verdadero Dios y verdadero hombre, si es plenamente Dios y plenamente hombre, eso implica que hay dos voluntades, porque si hubiera una sola voluntad divina en Jesucristo, le estaría faltando algo
que es propio de la naturaleza humana, que es tener voluntad. No tendría una humanidad completa nuestro Señor si le faltara la voluntad humana. Tendría una naturaleza humana incompleta, y la naturaleza de Cristo, la naturaleza humana de Cristo es perfecta, por lo tanto tiene que tener voluntad humana. Eso, que también es verdad de fe y está definido como tal, como verdad de fe por la Iglesia, es una verdad que oscuramente se ha creído siempre, pero de manera explícita solo sale a la luz con el tiempo. Y aún más claro, por ejemplo, la verdad de la Asunción y de la Inmaculada Concepción de María. Eso está implícitamente en la Sagrada Escritura y en la tradición, y con el tiempo la Iglesia lo hace explícito y dogma de fe y clarísimamente. Pero es un verdadero progreso, que eso es lo importante que se nos tiene que quedar, es verdadero progreso del dogma, pero siempre en el mismo sentido. No puede definirse una verdad dogmática que en algún modo contradiga lo que ya está definido. No podría ser verdad. Estaremos diciendo que Dios se contradice bueno, que sí, que estaremos diciendo que hemos fallado en algo. Y por último, y con esto acabo, ¿cuáles son las causas del crecimiento de los dogmas? Hay una causa eficiente primaria, hay causa primaria y secundaria. La causa eficiente primaria es el Espíritu Santo, es el que asiste a la Iglesia, y la causa eficiente es la Iglesia, que enseña a través de su magisterio. Luego son causas dispositivas, las que cooperan con el magisterio de la Iglesia, es decir, las que ayudan al magisterio de la Iglesia o preparan al magisterio para que pueda hacer la definición dogmática, que son los padres de la Iglesia, los teólogos, y también el sentido es el fide y el sentido de fe de los fieles. Porque si algo es creído a lo largo del tiempo por todos los fieles, es un indicio muy poderoso de que eso es verdad de fe. Y en eso, por ejemplo, tuvo mucho peso la Inmaculada. La causa instrumental es la razón iluminada por la fe. La causa final, el para qué del crecimiento dogmático, es la gloria de Dios y la salvación de las almas. Y por último, son ocasiones para hacer crecer los dogmas, las herejías. No son causa del crecimiento, pero sí son ocasiones, porque normalmente cuando la Iglesia pone más énfasis en definir algo dogmáticamente, cuando esa verdad se ha puesto en duda. Si no hubiera habido arrianismo, pues igual no tendríamos, o no se hubiera hecho tan pronto, la definición del Hijo como consubstancial al Padre, porque no hubiera habido esa necesidad. Normalmente las definiciones dogmáticas responden a que hay alguien que está dudando eso. Por ejemplo, lo mismo, la transubstanciación. ¿Por qué Trento define la transubstanciación? Porque los protestantes la estaban poniendo en duda. La Iglesia siempre había creído que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero cuando ahí se empieza a poner en duda por los protestantes, entonces lo define dogmáticamente y de una manera lo más clara posible y con la mayor precisión, para que no haya dudas. Y con esto terminamos. Si hay alguna pregunta, alguna observación, no sé cómo estaré con el tiempo. Sí, dígame. Según comprendo, entonces hay una profundización del dogma, más no una evolución del dogma. Porque ahorita pues hablan de muchas cosas, ¿no? Hablando del sínodo, por ejemplo, del sacerdocio de las mujeres. Exacto. De la comunión para divorciados vueltos a casar, para pecadores públicos, y todas esas cosas que pues, van contra el dogma y pues, contra lo que creemos. Claro, a ver, se puede hablar de la evolución del dogma en el sentido ese que hemos explicado, es decir, evolución en el sentido en el que se hace más
brillante, más clara la comprensión de la verdad revelada. Pero ya está, o sea, no puede haber un cambio. De hecho, aquí el texto que siempre se toma como referencia es el Commonitorio de San Vicente de Lérins, porque expresa, en ese texto, este santo habla de esto mismo, del crecimiento del dogma, como de manera análoga, explicándolo con el ejemplo de un niño que va creciendo. Entonces dice, sí, con el tiempo, el niño, incluso al llegar a hablar del embrión, va creciendo y entonces los brazos son más grandes, las piernas son más grandes, todo se hace más grande y más hermoso. Pero son los mismos brazos y son las mismas piernas del principio. No son otras distintas. Y si creciera un brazo distinto, sería un monstruo de niño. Entonces sería un deforme. Entonces, con eso está diciendo que las verdades dogmáticas son siempre las mismas, solo que en un principio se entienden como en el principio de la historia de la Iglesia es el germen, es la misma verdad, pero se entiende más. O sea, todo está en la revelación. Pero la Iglesia ha ido profundizando y ha ido cada vez entendiéndolo con mayor profundidad y mayor claridad, por esa asistencia del Espíritu Santo, y la Iglesia lo ha ido explicando así a lo largo del tiempo con el magisterio. Obviamente, eso de pues, caminos sinodales y tratar, es que estaríamos yendo contra la verdad revelada en muchos aspectos, porque la moral también es revelada. Es decir, hay una moral natural, pero también hay una moral revelada, que explicita y hace más luminosa la moral que se puede conocer por la menor razón. Y ahí está la ley del Evangelio, es superior a la ley, a la moral natural, porque es más exigente. Pero al final es obvio que ahí se están haciendo propuestas que son contrarias. Por ejemplo, el tema de ordenación de mujeres, Juan Pablo II hizo una declaración, no es exactamente igual que un dogma, pero al final es una verdad que no se puede cambiar tampoco, que eso él definió como doctrina definitiva, que solo pueden ordenarse hombres, solo pueden ordenarse sacerdotes los hombres, porque esa fue la voluntad del fundador de la Iglesia, de nuestro Señor. Y por lo tanto, como es deseo expreso de nuestro Señor que solo los varones se ordenen, la Iglesia no tiene el poder de hacer otra cosa. De tal manera que aunque así ocurriera algún día, esas ordenaciones serían inválidas. No valdrían para nada. Hay una frase de San José María, creo, San José María Escrivá, que es un poco, al hilo de esto de las ordenaciones de mujeres, que puede ser un poco violenta, porque suena mal, pero es muy expresiva, para explicar cómo la mujer no es materia válida de la ordenación sacerdotal. Es un poco desagradable, pero la voy a decir. Dice, ordenar a una mujer es como bautizar a un perro. Es una frase muy fuerte, pero es para decir, no, la mujer no es sujeto capaz de ese sacramento. De tal manera que sería un mero teatro. Esa frase es muy violenta, pero expresa muy bien eso. Es decir, por voluntad de Cristo, solo los hombres se pueden ordenar sacerdotes. Y no se puede cambiar eso. Eso sería un poco como lo que hacen ahorita con la identidad de género, ¿no? Cuando dice, este es tu mujer, te declaramos mujer y no por eso va a ser mujer, ¿verdad? A ver, la ideología de género, como ya digo, como todo el pensamiento postmoderno, al final es fruto de este pensamiento filosófico erróneo, de no poder llegar al conocimiento de verdades, por lo tanto no haber si yo niego que pueda conocer la verdad, niego necesariamente que hay naturaleza de las cosas, niego la naturaleza humana, y si yo niego que hay una naturaleza humana a la cual yo me tengo que ajustar, porque esa es lo que es propio de mí como ser humano, si yo niego la naturaleza humana, al final las consecuencias son estas. Es decir, si yo niego que hay una naturaleza humana, al final puedo decir que no hay hombres ni mujeres, porque todo depende de la subjetividad. Entonces es una expresión más de ese pensamiento.
Padre, por ejemplo, con lo que comentaba de la ordenación de mujeres, muchas, bueno, yo he escuchado que muchas personas lo justifican como, es que las mujeres estaban ahí con Jesús, estaban ahí junto a él, estaban en su pero sí, pero estaban sirviendo. No, pero es que también pueden... Vamos a ver, si el Señor hubiera querido ordenar mujeres, lo hubiera hecho. Porque Él no tenía ningún respeto humano, porque te vienen explicando, no, es que claro, en la sociedad del tiempo del Señor, pues es que no hubiese sido aceptado. El Señor hizo lo que le dio la gana. Y ya está. Y dijo lo que dijo, sabiendo que iba a escandalizar a gente. Por ejemplo, cuando dijo que tenían que comer de su cuerpo y beber su sangre para salvarse. Eso lo dijo y la gente se llevó las manos a la cabeza. Y con razón. Porque imaginémonos que viene un señor y nos dice que tenemos que comer su cuerpo y beber su sangre. Pues lógicamente la gente se llevó las manos a la cabeza, porque no entendían lo que quería decir, porque en ese momento no se puede entender. Dejaron de seguirlo, ¿verdad? Pero si él hubiera querido que las mujeres ordenaran, lo hubiera dispuesto así y no hubiera tenido ningún problema. Como no tuvo problema en que la primera que le dio después de la Virgen María, aunque no se exprese, pero él lo lógico, fue una mujer, fue la Magdalena, y fue la que fue a dar la noticia a los apóstoles. Y el testimonio de la mujer no valía nada en el mundo judío, y sin embargo fue una mujer. Entonces, quiero decir, si no lo hizo, es porque no quiso. Ya está. Y sí, por supuesto que tenía discípulas, mujeres, pero el hecho es que cuando él ordena, que es en la última cena, ordena a los varones, a los apóstoles, y los apóstoles son solo hombres. Y entiendo que también la cuestión del sexo es porque el sacerdote participa de una manera especial del sacerdocio de Cristo y por lo tanto conviene que comparta también con él su mismo sexo, el sexo masculino. Esa viene a ser una de las razones. Pero que si el Señor hubiera querido que la ordenación fuera de mujeres, lo hubiera hecho y le hubiera dado igual todo. O sea que eso son excusas. Y cuando en la historia de la Iglesia jamás se ha ordenado mujeres, es por algo también. Es por algo también. Jamás se ha entendido como que la voluntad del Señor, si los apóstoles hubieran entendido eso, y el Espíritu Santo le hubiera dicho también mujeres, pues hubiera ocurrido. Sí, en tantos años no ha Pero, claro, efectivamente. hasta ahora. Bueno. Padre, yo tengo una duda porque la semana pasada nos estaba explicando el Padre del depósito de la fe. Sí. Entonces, yo en mi falta de estudio y ignorancia, yo realmente no sabía reconocer qué es lo que está dentro del depósito de la fe, puedo decir la doctrina, ¿no? La doctrina que ya está escrita. Sí. Pero, por ejemplo, cuando dice, o sea, aquí ustedes dicen que es lo que se dijo con el último apóstol. Entonces se podría decir que también la Biblia es un depósito de la fe, ¿no? Así como lo pueden mostrar pues los protestantes. Pero yo tengo una duda, entonces, ¿por qué cuando ellos dicen que los católicos han inventado dogmas y todo eso, entonces yo digo, esos ya los puso la Iglesia por medio de la historia, usted dice profundizando, pero yo cómo puedo saber realmente ese depósito, pues, no sé si me pregunta, pues. La pregunta es que cómo sabemos lo que es depósito de la fe. Sí, o sea, cómo podemos asegurar que yo, pues, dentro de porque pues desde que se empezaron, se puede decir, yo realmente no los he estudiado, o sea, no los he como magistéricos, es muchísimo. Entonces yo digo, ¿cómo puedo saber realmente o yo irme hacia ese depósito para saber pues, qué es o no? A ver, el depósito de la fe como tal es el conjunto de todas las verdades reveladas que no han sido transmitidas a lo largo de la historia hasta el día de hoy por la autoridad de la Iglesia. Es decir, a lo largo del tiempo Dios ha ido revelando,
y esas verdades se han ido conservando. Y la plenitud llega con Jesucristo, funda la Iglesia y a la Iglesia le da la misión, una de las misiones principalísimas de la Iglesia es esas verdades, conservarlas, guardarlas y transmitirlas. Y a su vez tomar de ese depósito de la fe y cada vez adentrándose más y hacerlo más claro y más explícito para que para mejor conocimiento del Señor, de la gloria de Dios. Entonces se podría decir que muchas son transmitidas, ¿no? No, todo, claro, vamos a ver, todo el depósito de la fe es recibido desde la era apostólica de la Iglesia hasta el día de hoy. Es algo que se ha ido transmitiendo a lo largo, de hecho, por ejemplo, San Pablo lo deja muy claro cuando dice transmito lo que he recibido. Entonces la Iglesia lo que hace es de guardián y de transmisor de la verdad. No puede hacer otra cosa. Entonces eso se refiere a muchas cosas que no están en las Escrituras. A ver, como lo que he estado explicando es que hay una serie de cosas en la Escritura, en la revelación, no solo la Escritura, porque la revelación no es solo la Biblia, sino también la Sagrada Tradición. Y de hecho la Biblia se forma dentro de la tradición, se ponen por escrito cosas que están en la tradición oral. Entonces, la Biblia que los protestantes se la Reina Valera no está completa, la Biblia tiene 66 libros, la nuestra tiene 73. Por eso ellos se van a lamentar, eso no está aquí, no en la de él, no, pero en la tuya sí. Bueno, entonces, perdí el libro. No es que no está haciendo la diferencia de lo que viene en la Iglesia, en su caso. Entonces decía, la tradición, lo que le estaba explicando es que hay una serie de verdades que no están explícitamente dichas y la Iglesia lo que ha hecho ha sido tomando la revelación que se tenía, sacarlas a la luz más claramente. O sea, es como decir, como si yo tuviera una piscina de agua y tenemos una parte de arriba que es el agua que vemos claramente y ahí se ve, pero luego más abajo está más oscuro. Pues lo que hace la Iglesia es bucear, pero siempre en la misma piscina. O sea, se adentra a ver qué hay en el fondo para hacerlo más claro y traerlo arriba, pero no se va a otra piscina. Para el depósito del que es. Dios nos ha revelado lo que tenemos que saber para salvar. Pero la Iglesia devotamente ha investigado para hacerlo cada vez más claro y más explícito. Pero es siempre dentro de eso que hay. Si hay algo que no se puede deducir del depósito de la fe, la Iglesia no lo ha definido nunca como verdad de fe. O sea, hay cosas que no sabemos. Entonces, Por ejemplo, donde han salido los dos. claro, exactamente, de ahí. O sea, del depósito hay cosas que están más claras y otras que menos. Y entonces la Iglesia ha ido investigando con la razón iluminada por la fe y por el Espíritu Santo, y entonces ha ido sacando a la luz, haciendo más claras verdades que ya estaban ahí, pero no estaban claramente, explícitamente formuladas. Entonces, sí, ahora los protestantes pueden decir, no, que se han inventado tal, no, es que esto sí o sí se deduce de lo que ya sabemos por esto. Entonces, aunque haya que hacer un razonamiento y aunque haya que explicarlo, pero se ve que tiene que ser así. No hay otra. Es decir, por ejemplo, el Hijo es consubstancial al Padre. Eso en la predicación primitiva no se dice porque todavía no se había formulado tal cual. Se decía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero más adelante se hace explícito y se dice, claro, es que si es un único Dios, si es un solo Dios en tres personas, sí o sí el Hijo tiene que ser igual al Padre. No puede ser, porque si fuera distinto ya no sería Dios. Y si fuera Dios, pero no fuera de la misma naturaleza, serían tres dioses, no sería uno. Entonces ya, visto esto, pues entonces verdaderamente es de la misma sustancia. Hace falta pensar, hace falta razonar, muchas veces hay que afinar mucho, y los padres y los teólogos tienen que afinar mucho en muchas cosas, y luego es la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, quien decide y dice, esto es así.
Y a lo largo de la historia, pues lo ha ido profundizando más en las verdades y haciéndolas más claras. ¿Queda claro? Sí. Pero me quedo pensando que entonces a lo mejor en la iglesia todavía hay cosas que ni siquiera nosotros. Sí, puede. O sea, que la iglesia como Sí. que tiene ahí guardadas unas cosas. Puede haber todavía nuevos aspectos de la revelación que todavía no hayan sido puestos, a pesar de que han pasado 20 siglos desde que se han puesto la revelación. Puede que todavía haya cosas así. Que no, de hecho, hay cuestiones teológicas que todavía están en disputa y se puede discutir una cosa o la otra, y todavía la Iglesia no ha dicho esto es así o es asado, pues esto es así o de otra manera, sino que se pueden pensar las dos cosas, de eso hay mucho. Que alguna vez se sepa, la Iglesia vaya a definir o no, pues no se sabe. Pero sí, por supuesto, o sea, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo en gloria, es posible seguir avanzando en el progreso dogmático. No, vamos a ver. Realmente la revelación, aunque está acabada y terminada, no nos dice todo de Dios, porque es que Dios es inabarcable. Es que ni cuando estemos viéndole cara a cara en el cielo, Dios quiera, vamos a abarcarle. Nuestro entendimiento es limitado, es creado, y Él es la perfección absoluta e infinita. Entonces, no le podemos abarcar ni entenderlo plenamente, comprenderlo, ni siquiera en el cielo, cuando estemos viendo la esencia cara a cara. O sea, es imposible abarcarle. Pero en la revelación ya sabemos lo que necesitamos saber para salvar. ¿Que se puede seguir ahondando? Sí, la Iglesia lo puede hacer. ¿Alguna cosa más? Ya están agarrando los bolsos, o sea que... Sí, además hay que irse a celebrar. Bueno, pues ya está. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Mujer de la Sabiduría, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.